protagonista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:29 en la mañana. El presidente de la República sorprendió la semana anterior, y digo sorprendió porque creo que nadie esperaba una sanción favorable sin veto al proyecto de ley orgánica de la función legislativa. ¿Por qué además sorprendió? Porque la intención de la Asamblea Nacional de reformar la ley que rige sus actividades tuvo dos intentos fallidos en 2012, cuando fue vetada totalmente por el entonces presidente Rafael Correa, y en 2017, cuando fue vetada por el actual presidente Lenín Moreno. 3 años después, el propio Lenín Moreno le da el ejecútese y dispone la sanción favorable y la publicación en el registro oficial de la nueva ley orgánica de la función legislativa. ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo de alguna manera contribuye esta nueva ley o esta reforma integral a la ley orgánica de la función legislativa a cambiar algunas lógicas, algunas distorsiones y algunos vacíos en la actual ley que rige el trabajo de la Asamblea Nacional? Le pregunto a la asambleísta Ana Belén Marín, quien es integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL y que además es asambleísta de Alianza País. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, buenos días. Asambleísta Marín. ¿Hay algún problema con la conexión con la asambleísta Marín que se me quedó ahí congelada? Bueno, vamos a hablar con Ana Belén Marín. Les decía que el presidente de la República tomó 2 decisiones la semana anterior, el viernes de la semana anterior. La una, vetar parcialmente el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y disponer la sanción favorable, es decir, la publicación en el registro oficial del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tiene algunos temas, algunos elementos, que reconfigura la parte de fiscalización y control político, que es probablemente uno de los temas que más ha llamado la atención. Ya la tenemos ahora sí, Ana Belén Marín. Entiendo que ya no está congelada, asambleísta. ¿Sí me escucha? Sí, Fabricio, buenos días. Disculpen, no se preocupe. Este tema del internet en los mejores momentos se va. Bueno, un saludo cariñoso para todos quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación. Por supuesto, siempre gustoso de poder estar compartiendo la información de la Asamblea Nacional. Fabricio decía, sorprendido de lo que sucede al no recibir el veto ni siquiera parcial por parte del Ejecutivo ante la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo diría que gratamente sorprendida, porque como legisladora la verdad es que ha sido un arduo trabajo al interno del Parlamento. Hemos trabajado muy fuerte con las distintas bancadas para lograr consensos, porque no ha sido nada sencillo. Ha sido bastante importante, interesante el debate que hemos llevado a cabo, y que yo digo que el resultado de eso es obtener una ley que realmente esté a la necesidad y a las expectativas de lo que realmente necesita el Parlamento ecuatoriano. Claro, hay posiciones en las cuales dicen no estamos tan de acuerdo, pero bueno, la democracia es así y la mayoría de votos es lo que permitió enviar desde la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Correcto, esta va a ser ley de la República en los próximos días. ¿Cuál es el corazón de ese proyecto de reformas? ¿Cuál es la parte más importante? ¿Cuál es el cambio más trascendente que este proyecto de reformas a la ley que rige el trabajo de la Asamblea Nacional está incorporando a partir de su promulgación en el registro oficial? Bueno, yo le dividiría en 3 ejes. El primero, en el tema de transparencia, que tiene que ver con la creación de un código de ética y del comité de ética, que es conformado por 5 asambleístas que son electos por el Pleno de la Asamblea Nacional. Dentro del proceso de transparencia también está todo lo que significa, por ejemplo, las nuevas prohibiciones de los asambleístas, como el caso que fue conocido, el caso de diezmos. También está incluido el abandono del cargo por más de 30 días. Están como un nuevo capítulo, digamos así, todos los deberes éticos de un asambleísta, que no tener relación, por ejemplo, con terceros, no tener relación con empresas, con compañías, porque puede existir conflicto de intereses. Entonces eso va en el primer eje. El segundo eje es disminuir la burocracia. Para mí eso es súper importante en todos los temas de calificación de leyes. Se disminuyen los tiempos de calificación de tiempos, se disminuyen los tiempos en que pase del informe del primer debate al segundo debate y el tiempo que pase al pleno. Es decir, la optimización y disminución de la burocracia en tiempos es absolutamente importante como un segundo eje.
Y también dentro de esto de la optimización está la construcción, que cada legislador debe construir una agenda de trabajo, debe presentar una agenda, debe cumplir con esa agenda, más o menos, pero debe cumplir con unos lineamientos, que eso para nosotros es importante. Y el tercer eje, ya en la parte administrativa de funcionamiento como tal de la Asamblea, son las reestructuraciones de comisiones, porque antes habían 13 comisiones, ahora están 15 comisiones. Lo que se ha hecho es distribuirlas por temáticas y darle más peso a los temas que eso así amerite. Entonces, estos tres ejes yo les moldearía a que podemos tener más transparencia en la Asamblea, control de los asambleístas. El segundo eje, optimización de tiempos en el área administrativa como tal. Y el tercero, por supuesto, ya la conformación de comisiones, del comité de ética y este otro tipo de procedimientos que no estaba marcado y que nosotros hemos visto la necesidad, que es extremadamente importante modificarlo y que ahora ya está en vigencia. Correcto, vamos desmenuzando uno a uno, en honor al tiempo, lo vamos a hacer rápidamente. Nos habla Ana Belén Marín del primer eje, que es el de transparencia. Nos ha comentado la creación de un código de ética y la integración de una comisión o comité, digamos, la creación de un código de ética y la integración de un comité de ética conformado por 5 legisladores. Yo recuerdo que en el Congreso del año 1998, con la nueva Constitución, se dispuso que la Asamblea, el Congreso en ese tiempo, así se llamaba en ese tiempo, tenga un código de ética de la función legislativa. Eso se eliminó a partir del año 2008 con la nueva Constitución. También antes había en el Congreso Nacional el Comité de Excusas y Calificaciones, o sea, volvemos a un sistema similar al que teníamos en el año 98 para, por ejemplo, los procesos que podrían desembocar en sanciones a los propios legisladores. Asambleísta Marín. Bueno, lo que más bien hemos intentado no es volver, sino es rescatar los temas positivos y de alguna manera, no solamente de forma verbal, sino sistemática, llegar a generar este comité de ética, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Es que en cada caso se ha creado una comisión especial para cada caso y para hacer evaluaciones y hacer la investigación que eso sí amerita. Es la comisión multipartidista que se había creado se refiere a la comisión multipartidista creada para, por ejemplo, los casos de Ana Galarza, de Sofía Espín, de Norma Vallejo, en su momento de Elizabeth Cabezas, que no fue destituida, o de Daniel Mendoza, o de Eliseo Azuero. En cada caso se integró una comisión multipartidista. Exacto, en cada caso eso nos dice la ley orgánica, nos decía, y por eso se ha procedido. Entonces la idea es de que lo que sucede es que es necesario que exista un espacio permanente que vele por el comportamiento dentro de la Asamblea Nacional. Entonces son dos momentos en los cuales hemos visto esta necesidad de potencializar. No es posible que cada denuncia hacia un asambleísta se deba crear una comisión multipartidista. Lo que se puede hacer es direccionar a través de ella, y esto está constando en el articulado de la norma, tanto como la creación del comité, como obviamente cuáles son sus atribuciones, cuáles son los procedimientos que deben llevar a cabo y el procedimiento que eso así amerite. Esto durarán 2 años en funciones y serán 5 integrantes que serán designados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay algo que a mí me parece increíble, que sí, que había que ponerlo en la ley, porque justamente hubo casos de legisladores sancionados por diezmos, pero como no existía esa causal, tuvieron que sancionarlos por otra causal. Me parece que era por gestión de cargos públicos y así, por ejemplo, destituyeron a la asambleísta Norma Vallejo, por citar un caso. Pero a mí me parece increíble que haya que poner como prohibición el hecho de que un legislador no le quite el sueldo a sus trabajadores. O sea, no me cabe en la cabeza. Sí hay casos y hay incluso denuncias que han sido judicializadas en la Fiscalía, pero termina siendo llamativo esto, asambleísta Marín. Sin duda alguna, no debería ser la excepción, debería ser una regla como por lógica, que esto es una prohibición como seres humanos, o sea, como ciudadanos, lo mínimo que debería ser, eso es una parte de nuestros valores y de nuestros principios. Es como poner en la ley, está prohibido hablar malas palabras, está prohibido ser grosero con alguien, está prohibido faltar al respeto a alguien, cuando estos son valores y principios que uno los trae de la cuna y los lleva al lugar en donde se desenvuelve. Estamos claros, sin embargo, lamentablemente este ha sido un tipo de ejercicio que se ha venido llevando a cabo por muchos años atrás,
No es este el único parlamento, lamentablemente ha sido por muchos años atrás, y esto para nosotros ha sido una línea roja en la cual hemos visto la necesidad de incluirle y que realmente se tengan los sustentos suficientes para la incorporación en la norma, que como comparto plenamente que no debería estar, pero al vernos de la necesidad de todo lo que ha acontecido, es que nosotros hemos incluido en esta norma, y lo que debemos rescatar es el nivel de la Asamblea Nacional, porque por pocos se ven desprestigiados casi toda la institución como tal. O sea, es decir, ha empañado la institución y no específicamente a ciertos actores. Y si este es el mecanismo para hacerlo, nos tocó poner a nivel de detalle este tipo de actos para que quede al descubierto y quede con claridad cuáles son los procedimientos y que ahora tienen el amparo necesario a nivel de la ley. Correcto. Voy al otro tema que usted señalaba, al de la calificación de las leyes, al del trámite de las leyes. Actualmente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si no me falla la memoria, establece unos plazos, me parece que son 45 días y 20 días adicionales de prórroga para la presentación del informe para primer debate de un proyecto de ley. Luego, para el segundo debate, se establece justamente 45 días, pero no hay un límite en la prórroga. De hecho, hay casos en los cuales hay proyectos que pasaron el primer debate, pero que nunca elaboraron el informe para segundo debate y quedó ahí diferido. Y hay casos de leyes que han tardado años en ser tramitadas y aprobadas por la Asamblea Nacional. Le pongo un ejemplo, el proyecto de Código de la Salud, que tomó, me parece, 7, 8 años en ser tramitada por la Asamblea Nacional. En su momento la ley de aguas tardó 4 años, la ley de comunicación tardó 4 años. ¿Se establece un límite o todavía se deja abierta la posibilidad de los tiempos fatales o finales para aprobar una ley ordinaria en la Asamblea, asambleísta Ana Belén Marín? Mire, estimado Fabricio, ese ha sido uno de los principales problemas que hemos evidenciado, y eso es justamente lo que le hablaba del segundo eje, en disminuir la burocracia dentro de la Asamblea, ser mucho más ágiles, entregar calidad en el tema legislativo y también en el tema de control político y fiscalización. En ese contexto, usted bien mencionaba que antes eran 45. En la ley que está vigente, porque ya enviaron al registro oficial, están hasta 90 días y pueden pedir una prórroga de hasta 90 días adicionales. Y eso en el informe de primer debate. Y en el informe de segundo debate están máximo 90 días y con la posibilidad también de prórroga, que será definida por el presidente de la Asamblea Nacional. Y las observaciones realizadas en el segundo debate se les discutirá en la comisión, respectivamente, en un plazo máximo de 8 días. Esto es algo extremadamente importante. Mire, lo que sucedía lo que ha sucedido en estos 3 años y medio que yo estoy de asambleísta, es que el ponente tiene la autoridad de cambiar o incluir lo que así considere pertinente. Entonces, lo que hemos incluido en esta observación es muy clave, porque dice que las observaciones que han sido realizadas en el informe del segundo debate tendrán que ser discutidas nuevamente dentro de la comisión, máximo en 8 días, y ahí nuevamente regresa al pleno, ya con el informe para la discusión. O sea, de esta manera, de esta manera que lo hemos resuelto. Correcto. De esta manera, con lo que usted está señalando, yo he calificado al asambleísta ponente como el asambleísta que de pronto es el más poderoso del trámite de una ley. O sea, la ley no, el informe no vuelve a la comisión cuando se aprueba un informe para segundo debate, no vuelve a la comisión, termina el segundo debate y es el ponente el que tiene la posibilidad legal de incorporar las observaciones. O sea, termina siendo el que tiene la sartén por el mango. Si no quiere, simplemente no incorpora. Ahora se le quitará entonces ese poder al ponente y regresará a la comisión. Eso es lo que va a ocurrir. Exactamente. Y máximo en 8 días tendrán que debatir nuevamente todas esas incorporaciones que han recomendado los colegas asambleístas en el pleno. Nuevamente regresa a la comisión, lo discuten, lo elaboran y lo reestructuran y nuevamente construyen ese informe para segundo debate ya para la aprobación, máximo en 8 días. O sea, esto me parece tan importante porque hemos tenido lamentablemente casos y casos en este tema, pero que de alguna manera con este articulado lo que se hace es reorientar y lo más importante, ajustar a lo que se necesita, incorporar esas necesidades que no dependan de una persona, sino que ya sea mucho más amplio y plural la participación en el informe segundo debate, porque es el final, es el documento final que enviamos ya al Ejecutivo, y debe existir la participación colectiva y no
digamos, de manera unilateral por parte de quien está siendo el ponente. Correcto. Sobre el otro tema, el tercero que usted señaló, la reestructuración de las comisiones, habían 12 comisiones especializadas permanentes más la de fiscalización y control político. Fiscalización ahora se convertirá o se convierte en una comisión permanente, suben de 13 en total a 15 comisiones. Pero ¿cómo va a quedar el trámite de los procesos de juicio político? Entiendo que se elimina la discrecionalidad de la comisión de que decida a la interna archivar o no un pedido de juicio político. ¿Los trámites todos irán al Pleno de la Asamblea? Bueno, en el tema de las comisiones, primero antes eran 13 comisiones y ahora son 15 comisiones porque se crea una nueva comisión que es de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y la soberanía, integración y seguridad integral. Y también la Comisión de Fiscalización y Control y Comisión Especializadas, esta ya se conforma como una comisión especializada porque antes no lo era, ¿sí? Eso es importante mencionarlo, antes no lo era. Ahora, respecto al tema de los juicios políticos, también se disminuyen los tiempos, se ponen las reglas mucho más claras, no queda discreción, ya casi nada, diría yo. Entonces, por ejemplo, en el tema de acumulación de solicitudes de juicio político, lo que se hace aquí es que se considera la acumulación de juicios políticos siempre que sean contra un ministro sujeto y por conexividad. Es decir, aquí lo que se hace es más bien buscar la forma en que se agilite los trámites de juicio político, pero también por otro lado lo que se hace es que dar el trámite a la solicitud. Se pone un plazo máximo de 5 días para que el presidente ponga en conocimiento del CAL. Eso no existía, de hecho eso no está en vigencia, recordemos. Y también se amplía hasta 10 días en el caso de haber varias solicitudes ingresadas simultáneamente, se hace esta ampliación de máximo de 10 días, es decir, se remite directamente ya ese pedido a la UTL para que en el plazo también, ahí se les pone plazo de 3 días, porque tampoco existían plazos, de 3 días emiten el informe técnico jurídico no vinculante, y nuevamente máximo en 10 días posteriores a lo que se pueda discutir, de conocimiento de la solicitud, podrán recibir alcances a las solicitudes debidas, porque eso lo que sucede es que presentan un juicio político y se dan cuenta que les faltó una firma o que no existían los requisitos suficientes, y entonces después de un mes recién ingresan las incorporaciones o los alcances, cuando lo correcto, nosotros también nuevamente estamos poniendo tiempos definidos. Y la última definición es que una vez que ya está calificado, el presidente de la Asamblea Nacional tiene que remitir a la Comisión de Fiscalización en un plazo máximo de 3 días. Entonces, todos estos tiempos no estaban en la norma y ahora es el nuevo procedimiento desde que inicia la solicitud hasta que está dentro del plazo de la Comisión de Fiscalización. O sea, con esto se evita lo que acaba de pasar con el juicio político a la ministra de Gobierno, que fue presentado el 15 de enero, pero resulta que recién fue calificado por el CAL el 12 de septiembre y recién el 13 de octubre pasó a la Comisión de Fiscalización. Se evita esa discrecionalidad, asambleísta. Se evita cualquier tipo de discrecionalidad, evidentemente, y lo que hace es más bien fortalecer la estructura de cada una de las partes administrativas de la Asamblea, como es el CAL, como es el Pleno, como son las comisiones, y lo que hace es optimizar los tiempos en cada uno de los procedimientos legislativos y parlamentarios que hacemos en la Asamblea. Correcto, me queda claro eso. Estamos expectantes de la publicación en el registro oficial de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asambleísta Marín, le agradezco por el tiempo y por estos minutos que nos ha concedido. Que tenga un buen día. Gracias, estimado Fabricio. Un buen día para todos. Muy gentil. Ana Belén Marín, asambleísta de Alianza País, integrante del Consejo de Administración Legislativa, hablando sobre estas reformas que, como nos ha contado, terminan siendo muy interesantes, muy trascendentes, aunque hay cosas de no creer. Y yo suscribo lo que dice Ana Belén Marín. O sea, el tener que incorporar que una de las prohibiciones de los legisladores es no cobrar diezmos a su personal es increíble. Termina siendo patético y refleja el comportamiento, lamentablemente, de un segmento de la clase política, no de todos, de un segmento de la clase política, que lamentablemente no ha entendido el rol que significa ejercer la legislatura. Pero bueno, había que hacerlo debido a las experiencias. 7:49, aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.